Capítulo 2. ¿Por qué permites las guerras? El cielo estaba cubierto de nubes grises aquella mañana. El viento soplaba con más fuerza que de costumbre, removiendo las hojas secas que cubrían los senderos del parque. Caminé en silencio, con Daneri a mi lado, mientras mi mente se debatía entre el asombro y la confusión. Jesús estaba allí, como siempre, sentado en el mismo banco. Me recibió con una leve sonrisa, pero en su mirada había algo distinto esta vez. Una sombra de tristeza, como si supiera de antemano la pregunta que iba a hacerle. Me senté a su lado y suspiré, sintiendo el peso de mis pensamientos. Jesús, ayer hablamos del sufrimiento, pero hay algo que sigue atormentándome, dije sin rodeos. Si Dios es justo, si realmente nos ama, ¿por qué permite las guerras? Jesús no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde el viento sacudía las ramas de los árboles, y tras unos instantes, habló con voz serena. Las guerras no son obra de Dios, sino de los hombres. Sus palabras eran simples, pero el peso de su significado cayó sobre mí como una piedra. Entonces, ¿por qué no las detiene? Insistí. Podría evitar tanto dolor, tantas muertes inocentes. ¿Por qué deja que sucedan? Jesús volvió a mirarme, y en su mirada no había enojo, solo una profunda compasión. Dios nos dio el don más sagrado, la libertad. Pero con la libertad también vino la responsabilidad. Las guerras nacen del orgullo, del odio, del deseo de poder, no de la voluntad de Dios. Hizo una pausa y recogió una pequeña rama caída a sus pies. El ser humano tiene la capacidad de construir y de destruir. La misma mano que siembra puede también empuñar un arma. Dios no detiene a un hombre antes de que haga daño a otro, porque no creó marionetas, sino seres capaces de elegir su propio camino. Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón, pero la respuesta no calmaba del todo mi angustia. ¿Y qué hay de las víctimas? Pregunté con el nudo en la garganta. ¿Qué hay de los niños que mueren en medio de un conflicto que ni siquiera entienden? ¿Dónde está Dios cuando eso sucede? Jesús cerró los ojos por un instante, como si sintiera el peso de cada una de esas tragedias en su propia carne. Dios está con ellos, susurró. Está en el llanto de la madre que busca a su hijo entre los escombros. Está en los brazos de aquel que da refugio al que huye. Está en la valentía de quienes luchan por la paz en medio de la guerra. Sus palabras me hicieron estremecer. Pero, si Dios está con ellos, ¿por qué no los salva? Jesús me miró con una tristeza infinita, pero también con amor. El verdadero poder de Dios no está en evitar el sufrimiento del mundo, sino en transformar los corazones de quienes lo habitan. No evita las guerras, pero inspira a aquellos que buscan la paz. No detiene las manos que destruyen, pero fortalece a quienes reconstruyen. El viento sopló con más fuerza, como si la misma naturaleza quisiera hacerse eco de sus palabras. Pero eso no basta, dije en voz baja. El mal sigue ahí, la gente sigue matándose entre sí. Jesús asintió lentamente. El mal existe porque el amor no se impone, solo se ofrece. La paz no puede ser un decreto divino, debe ser una elección humana. Se inclinó hacia adelante y trazó un círculo en la tierra con la rama que sostenía. Mira la historia de la humanidad. Cada generación ha tenido la oportunidad de elegir entre la guerra y la paz. Algunas han elegido bien, otras han caído en el mismo error una y otra vez. Levantó la mirada y me miró fijamente. Pero dime, ¿qué has hecho tú por la paz? Su pregunta me tomó por sorpresa. Yo balbuceé sintiéndome repentinamente pequeño. No soy un líder. No tengo poder para cambiar el mundo. Jesús sonrió con ternura. No necesitas ser un líder para sembrar la paz. Cada palabra de amor, cada acto de bondad, cada vez que eliges comprender en lugar de odiar, todo eso construye el mundo en el que vives. Hizo una pausa y dejó caer la rama en la tierra.
Las guerras no terminan con batallas ganadas, sino con corazones transformados. Sentí un escalofrío recorrerme. Nunca había pensado en ello de esa manera. Entonces, ¿qué puedo hacer yo?, pregunté en voz baja. Jesús apoyó una mano en mi hombro. Empieza por tu propio mundo. No puedes detener todas las guerras, pero puedes evitar que el odio crezca en tu corazón. No puedes cambiar a todos los hombres, pero puedes elegir el amor en cada decisión que tomes. La paz no es un milagro, es una elección diaria. El viento se calmó de repente. Miré el parque a mi alrededor. La vida continuaba su curso sin saber que, en aquel banco, una verdad había sido sembrada en mi alma. Jesús se levantó y me ofreció la mano. Ven, sigamos caminando. Me puse de pie y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso de la pregunta que había traído conmigo era un poco más ligero.